Vamos a ver el sistema límbico. El sistema límbico también se conoce como el circuito de Papez. Entonces vamos a ponerlo circuito de Papez. ¿Qué regula el sistema límbico? El sistema límbico regula la actividad sexual, el hambre, la memoria a largo plazo, y el olfato. Básicamente esto es lo que regula el sistema límbico. Ahora vamos a poner las estructuras, vamos a mencionar las estructuras que están involucradas aquí en el circuito de Papez o en el sistema límbico, y luego ponemos unas imágenes o unos dibujos de dónde están las estructuras para ubicarnos. Primero vamos a empezar con los nombres de las estructuras. Entonces tenemos el hipocampo. El hipocampo, las neuronas que están en el hipocampo van a estimular a las neuronas del fornix. Las neuronas del fornix estimulan a las neuronas que están en los cuerpos mamilares. Las neuronas que están en los cuerpos mamilares estimulan a las neuronas que están en el núcleo anterior del tálamo. Las neuronas del núcleo anterior del tálamo estimulan a las neuronas del giro del cíngulo. Las neuronas del giro del cíngulo estimulan a las neuronas de la corteza entorrinal. Y las neuronas de la corteza entorrinal estimulan a las neuronas del hipocampo. Entonces, por eso es un circuito. Podemos haber empezado en cualquier estructura. Generalmente yo empiezo en el hipocampo. Entonces, el hipocampo estimula al fornix. El fornix estimula a los cuerpos mamilares. Los cuerpos mamilares estimulan al núcleo anterior del tálamo. Y el núcleo anterior del tálamo estimula al giro del cíngulo. Del giro del cíngulo pasamos a la corteza entorrinal. Y otra vez vamos de regreso al hipocampo. Entonces, vamos a poner un dibujo de un corte coronal del sistema nervioso central. Entonces, vamos a poner un corte coronal, más o menos así. Entonces, aquí tenemos el septum pellucidum, aquí tenemos las columnas del fornix. Entonces ya vemos el fornix. El hipocampo está más o menos así. Este sería el hipocampo. Igual de este lado. Aquí este sería el hipocampo. Los cuerpos mamilares están por aquí. Estos son los cuerpos mamilares. Vamos con el núcleo anterior del tálamo. Entonces el tálamo está más o menos por aquí. Aquí está el tálamo y aquí encontramos el núcleo anterior del tálamo. El giro del cíngulo está aquí arriba. Este es el giro del cíngulo. La corteza entorrinal, esta no la voy a poner aquí en el corte coronal, esta no la podemos ver como tal en un corte coronal. Y regresamos al hipocampo. Entonces tenemos el hipocampo, las neuronas del hipocampo llegan al fornix. Entonces una neurona del hipocampo aquí está su cuerpo, su axón llega a las columnas del fornix. Las columnas del fornix sacan axones, o las neuronas que están en la columna del fornix sacan axones que llegan a los cuerpos mamilares. Ahora la neurona que está en el cuerpo mamilar saca axones que llega al núcleo anterior del tálamo. Las neuronas que están en el núcleo anterior del tálamo llegan al giro del cíngulo. Las neuronas del giro del cíngulo pasan a la corteza entorrinal y la corteza entorrinal llega al hipocampo. Entonces regresamos otra vez al hipocampo. Ahora exactamente este tracto, los axones que van del núcleo del cuerpo mamilar al núcleo anterior del tálamo, estos axones, los axones pues forman un tracto, o sea, aquí están los axones y este axón se llama el tracto mamilotalámico. Entonces, ¿cuál es la vía del sistema límbico o el circuito de Papez? Entonces, podemos empezar en cualquiera de las estructuras. Entonces, agarramos, por ejemplo, el hipocampo. Las neuronas del hipocampo estimulan al fornix, o sea, las neuronas del hipocampo sacan su axón y llega al fornix. Aquí hacemos sinapsis, sale la neurona del fornix y el axón del fornix llega al núcleo mamilar o al cuerpo mamilar. Los axones de las neuronas que están en el cuerpo mamilar sacan sus axones que llegan al núcleo anterior del tálamo. Estos axones se llaman el tracto mamilotalámico. Ahora del núcleo anterior del tálamo salen los axones de la neurona que está en el núcleo anterior del tálamo. Estos axones llegan al giro del cíngulo. Los axones del giro del cíngulo llegan a la corteza entorrinal y de la corteza entorrinal pasamos otra vez de regreso al hipocampo. Ahora si sacamos las estructuras del sistema nervioso central, veríamos que el hipocampo está en muy cierta proximidad del fornix. Aquí se ven muy distantes, pero en realidad están muy cercanos, que esto ya también lo vimos en una imagen aquí en la computadora. Entonces, más o menos teníamos el fornix, teníamos el hipocampo así tenemos el hipocampo. Aquí, encima del hipocampo tenemos la amígdala viene como por aquí. Entonces tenemos
tenemos el hipocampo, la amígdala, y aquí viene el fornix. El fornix va más o menos así. Entonces aquí pues nada más vemos el fornix, nada más se ve esta parte del fornix. Aquí vemos esta parte del hipocampo, bueno, esta parte porque lo puse de este lado. Entonces, pero en realidad el fornix y el hipocampo están muy cerca. El fornix y el hipocampo están muy cerca. Ahora recordemos que cuando tenemos deficiencia de vitamina B1, se pueden dañar los cuerpos mamilares. Y si se dañan los cuerpos mamilares, pues nos sirve todo el circuito. Y que fue una de las cosas que dijimos que regula el sistema límbico, la memoria a largo plazo. Por eso los pacientes que vienen con deficiencia de vitamina B1 pierden la memoria y empiezan a confabular. Confabulaciones que empiezan a inventar como una historia, pero no es que ellos lo estén inventando, o sea, no es que quieran mentir a propósito, sino que no se acuerdan de una parte de una historia o de algo que les pasó y lo empiezan a llenar con cosas que ellos están inventando. Pero no es que ellos a propósito lo estén, bueno, sí lo están inventando, pero no es que a propósito quieran inventar la historia, sino que no se acuerdan y empiezan como a recolectar información de cualquier cosa que se acuerden y entonces empiezan a llenar esos huecos. Pero eso no lo hacen a propósito, por eso se llama confabulación, si no se llamaría mentira. Entonces la confabulación se va a dar porque no tenemos la memoria a largo plazo y porque el paciente no se acuerda de cosas y empieza a llenar esos huecos que no se acuerda. Esto sucede cuando tenemos deficiencia de vitamina B1 porque se daña el circuito de Papez. ¿Por qué se daña el circuito de Papez? Porque tenemos daño a los cuerpos mamilares. Los cuerpos mamilares son los principales núcleos que sufren cuando tenemos deficiencia de vitamina B1. ¿Qué pacientes vienen con deficiencia de vitamina B1? Los pacientes que tienen problemas de alcohol, porque no están consumiendo, o sea, nada más consumen alcohol y no comen nada, entonces no consiguen la vitamina B1. Si no tienen vitamina B1, disminuye la actividad en los núcleos mamilares o en los cuerpos mamilares, entonces no funciona el circuito de Papez y no tienen memoria a largo plazo. Por eso no se acuerdan de las cosas y cuando están contando una historia o lo que sea, confabulan, llenan esos huecos con alguna cosa que se acuerden, pero no es que lo hagan a propósito, o sea, sí lo hacen a propósito, pero no es que sea mentira a propósito, sino no se acuerdan y están viendo cómo llenan esos huecos. Eso es confabulación y sea por daño a los cuerpos mamilares que están involucrados en el sistema límbico. Nos vemos en el siguiente video.